Hola, mi nombre es Constanza y en este objeto de aprendizaje vamos a ver algunas nociones de álgebra vectorial. En concreto, los objetivos que pretendemos es que seamos capaces de calcular el producto de un escalar por un vector, sumar vectores y hallar el producto escalar y vectorial de dos vectores. Si nosotros queremos hallar el producto del vector A por el escalar lambda, será un vector B cuyo módulo será el escalar por el módulo del vector A. Y la dirección y sentido serán las del propio vector A. Por tanto, B y A son paralelos, como se ve aquí. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero hallar el vector B, que es lambda A con lambda 2 y A 2i menos j más 3k. Luego el vector B sería 2 por 2, 4i, 2 por menos 1, menos 2j, 2 por 3 más 6k. Vamos a ver cómo podemos hallar la suma de vectores. Gráficamente, si yo quiero sumar tres vectores A, B y C, lo que tenemos que hacer es trazar vectores paralelos a los que queremos sumar, uno a continuación del otro. El vector suma lo obtendremos uniendo el origen del primer vector con el extremo del último. Y esto será el vector suma. Analíticamente, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es sumar componente a componente cada una de los componentes de los vectores que intervienen. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo el vector A, que es 5i más j menos 2k, y un vector B, que es 2i más 3j más 6k. El vector suma sería 5 más 2, 7i, 1 más 3, 4j, menos 2 más 6 más 4k. Pasamos a ver el producto escalar de dos vectores. Si yo quiero multiplicar escalarmente el vector A, que tiene estas componentes, y el vector B, que tiene estas, el producto escalar de A por B, ¿cómo lo hallaré? Multiplicando el módulo de cada uno de los vectores que intervienen en el producto por el coseno del ángulo que forman. Esto va a ser un escalar. Puedo hacer también la proyección de un vector en la dirección de otro. Si yo quiero hallar la proyección del vector A en la dirección de B, esto sería el segmento OH y lo puedo calcular como el módulo de A por el coseno del ángulo que forman. Podría también proyectar el vector B en la dirección de A. En este caso tendría el segmento OM. Y lo calcularía multiplicando el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Por tanto, para proyectar un vector en la dirección de otro, ¿cómo lo haremos? Multiplicando el módulo del vector que estoy proyectando por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Puedo hallar el producto escalar en función de sus componentes? Pues sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ver cuánto valen los productos escalares de los vectores unitarios, ya que vamos a tener que multiplicar a sub xi por cada una de las componentes del vector B, lo mismo haríamos para la componente i del vector A y lo mismo para la componente z. Pues bien, el producto escalar de un vector unitario por sí mismo es siempre la unidad, ya que forman un ángulo de 0 grados y el coseno de 0 es 1. Si yo multiplico i por j, i por k o j por k, como son perpendiculares entre sí y el coseno de 90 es 0, el producto escalar de estos vectores sería nulo. Por tanto, el producto escalar del vector A por el vector B en función de sus componentes nos quedaría a sub x por b sub x más a sub i por b sub i más a sub z por b sub z. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo el vector A, que es 5i más j menos 2k, y el vector B, que es 2i más 3j más 6k. El producto escalar del vector A por B sería 5 por 2, 10, 1 por 3, 3, menos 2 por 6, menos 12. El resultado es 1, es un escalar. ¿Qué podemos calcular a partir del producto escalar? Podemos determinar el ángulo formado por dos vectores. Hemos obtenido dos expresiones del producto escalar. Por tanto, si igualamos los segundos términos y despejamos el coseno del ángulo,
podemos determinar el coseno del ángulo como el producto escalar en función de las componentes partido por los módulos de los vectores. ¿Qué ocurre si yo tengo dos vectores perpendiculares entre sí? Si tengo dos vectores perpendiculares, su producto escalar va a ser siempre nulo, ya que el ángulo que forman es 90 grados. Pasamos a ver el producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores es un nuevo vector, el vector C. ¿Qué características va a tener este vector? Va a tener un módulo que va a ser igual al producto de los módulos por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Una dirección que va a ser perpendicular al plano que determinan los vectores A y B, y un sentido que va a venir dado por la regla de la mano derecha, para ir del primero al segundo por el camino más corto. Fijaros que si yo hago A por B me da C hacia arriba, pero si hiciera B por A me daría C hacia abajo. Luego el producto vectorial de dos vectores no es conmutativo. Vamos a ver la expresión del producto vectorial. El producto vectorial de los vectores unitarios, el vector unitario I por sí mismo o por su opuesto, J por J y K por K, va a ser siempre nula, ya que son paralelos, forman 0 grados o bien 180 y por tanto en ambos casos el seno de 0 y de 180 es nulo y por tanto el producto vectorial será 0. En los demás casos, ¿qué tenemos? En los demás casos, si yo hago I por J, me va a dar K. J por K me va a dar I. Y K por I me va a dar J. Si hago I por K, me va a dar J. K por J, con signo negativo, perdón. K por J me va a dar menos I. Y J por I me va a dar menos K. Esto lo vamos a tener en cuenta. Bien, para obtener la expresión analítica, ¿qué tendré que hacer? Pues tendré que multiplicar A sub xy vectorialmente por B sub xy, A sub xy por B sub ij, A sub xy por B sub zk. Lo mismo para A sub ij, y lo mismo para A sub zk. Me quedarían estos productos vectoriales, que tal y como hemos visto, nos darían 0, K, menos J, así sucesivamente. Por tanto, finalmente obtendríamos la expresión analítica del producto vectorial. ¿Podemos hacerlo de otra forma? Pues sí. Resulta que esa expresión coincide con el desarrollo del determinante, en el que la primera fila son los vectores unitarios, la segunda son las componentes del primer vector y la tercera son las componentes del segundo vector. ¿Cómo hacemos esto? Pues podemos desarrollar por el menor complementario y adjunto. Para desarrollar el adjunto de I, que sería tacho, fila y columna, y me queda el determinante de lo que no he tachado. Lo mismo haría para desarrollar por J, teniendo en cuenta que va precedido de un signo negativo. Y lo mismo para K. Ahora lo que tendría que hacer sería desarrollar esto. El primero sería A sub I por B sub Z, menos A sub Z por B sub I y multiplicado por el vector unitario I. Del mismo modo procedería para el adjunto de J y del mismo modo para el adjunto de K. Sumando todos estos obtendría la expresión que aparece aquí abajo, que efectivamente coincide con la que había obtenido haciendo los productos vectoriales. Veamos un ejemplo. Yo tengo el vector 3i más 4j menos k y el vector b, que es 6i menos 4j. Pongo el determinante y desarrollo. Tacho, fila y columna, me quedaría esto, lo mismo haría para j y lo mismo para k. Si opero, me quedaría 4 por 0 menos menos 1 por menos 4 por i, menos 3 por 0 menos menos 1 por 6 por j, más 3 por menos 4 menos 4 por 6 por k. Operando obtendría finalmente menos 4i menos 6j menos 36k. Bueno, en resumen, ¿qué hemos visto? Hemos calculado el producto de un escalar por un vector, hemos sumado vectores y hemos calculado productos escalares y vectoriales entre vectores.
Si tenéis alguna observación o duda que realizar, podéis poneros en contacto con nosotros a través de los mails que aparecen en pantalla. Muchas gracias por vuestra atención.